Bienvenidos de nuevo a esta gran aventura. Si en nuestro episodio anterior paseamos juntos por avenidas impecables, nos quedamos boquiabiertos ante la modernidad del metro, o nos dejamos seducir por la arquitectura única de Irán, hoy la historia nos lleva mucho más profundo, hacia capas de significado más crudas y auténticas. Ya hemos visto un Irán con mujeres jóvenes y modernas, esas que día a día desafían viejos prejuicios con su estilo audaz. Pero créanme, eso es solo la punta del iceberg. Detrás de esa fachada brillante corren corrientes subterráneas, aspectos únicos que esta tierra guarda celosamente esperando ser descubiertos. La economía de Irán es un ente lleno de vida, pero también, sorprendentemente, lleno de paradojas que luchan por salir adelante en medio de tiempos turbulentos. Hablamos de una nación que ha tenido que soportar el peso de sanciones internacionales durante más de 4 décadas. Cuando escuchas la palabra embargo, es fácil imaginar pobreza y desesperación absoluta. Pero si pones un pie aquí, la realidad te hará repensar todo lo que creías saber. Irán no es un país árabe. Tampoco es simplemente una sociedad islámica conservadora, y sin duda, no es esa tierra muerta que a menudo pintan algunos lentes mediáticos de Occidente. Al contrario, el ritmo de vida aquí fluye con fuerza en centros comerciales vibrantes, en universidades que forman a miles de ingenieros, médicos y diseñadores de moda con un talento que no le pide nada a ninguna capital europea. Sin embargo, dentro de este cuadro lleno de color, existe un tono gris y melancólico conocido como la fuga de cerebros. Cientos de miles de intelectuales, desde doctores y científicos hasta los estudiantes más brillantes, están dejando atrás su hogar para buscar un nuevo comienzo en lugares como Canadá, Alemania, Turquía o Australia. ¿Qué está pasando realmente en el corazón de esta sociedad? ¿Qué impulsa a alguien a tomar una decisión tan difícil? Acompáñenme a buscar respuestas y a destapar otras verdades fascinantes para tener una visión mucho más profunda de este misterioso país. Si solo miramos a Irán a través de los fríos números de la inflación o los bloqueos económicos, sería fácil caer en el error de pensar que la nación está al borde del colapso. Pero, ¿es la verdad tan simple? Imagínate esto. La naturaleza ha bendecido a esta tierra con ventajas envidiables. Irán posee una de las reservas de petróleo y gas natural más grandes del planeta. Y no solo eso. Su geografía es una mezcla espectacular de montañas imponentes, mares infinitos, desiertos salvajes y bosques inmensos. Todo esto crea una fuente de recursos gigantesca que permite al país ser autosuficiente en casi todo. Mientras muchos vecinos en Oriente Medio dependen totalmente de importar comida, los iraníes cultivan su propio arroz, crían su ganado y producen sus propios bienes. Desde las famosas alfombras persas y cerámicas finas, hasta industrias pesadas como la automotriz y el acero, todo lleva con orgullo el sello de hecho en Irán. Podríamos llamar a esto una economía de resistencia increíble. Aislados y rodeados por sanciones severas, los iraníes no eligieron rendirse. Eligieron desarrollar su propia tecnología. Cuando se cerraron las puertas para importar medicinas o piezas de aviones, sus ingenieros aprendieron a fabricarlas. Al no tener acceso a la Google Store, crearon Café Bazaar, su propia tienda de aplicaciones. Sin Visa ni Mastercard, construyeron un sistema de pagos independiente. Claro, puede que no todo sea perfecto, pero esa presión se convirtió en el motor que los obligó a innovar y a aprender a caminar con sus propios pies. Para muchos, Irán parece un país que se está desconectando del mundo. Pero si alguna vez caminas por las calles de Teherán, te darás cuenta de que la realidad es mucho más compleja y fascinante. Date una vuelta por los barrios del norte de la capital, donde el suelo cuesta tanto como en el París más lujoso. Centros comerciales exclusivos como Palladium o Sam Center exhiben marcas internacionales de alta gama, que entran al país por caminos no oficiales. Aunque el gobierno controla el consumo de la cultura occidental, la clase alta siempre encuentra la manera de mantener un estilo de vida sofisticado, muy cercano a los estándares internacionales. Pero detrás del telón de este país sancionado, hay una generación joven llena de contradicciones internas, pero a la vez sumamente magnética.
Llevan en la sangre valores tradicionales profundos, pero también están fuertemente influenciados por la cultura moderna. Aman a su país con locura, pero anhelan escapar del lugar que los vio nacer. Irán es una nación joven, con casi el 65% de la población por debajo de los 30 años. Lo que pocos saben es que esta generación es muy culta, creativa y ambiciosa, pero tal vez se sienten atrapados en una jaula invisible de controles y ansiedad por el futuro. Muchos hablan inglés fluido, escuchan música occidental, ven Netflix usando VPN para saltar los muros digitales y sueñan con una vida libre en Norteamérica o Europa. Sin embargo, cada vez que salen a la calle, tienen que ajustar su ropa, cuidar sus palabras e incluso esconder sus sueños. Hay una realidad dura que no se puede negar. La tasa de desempleo juvenil ronda el 20%. En los episodios pasados elogiamos la belleza y la cultura de Irán. Entonces, si este país es tan maravilloso, ¿por qué tantos jóvenes eligen irse? Es una paradoja dolorosa. Según estimaciones de las Naciones Unidas, solo entre 2018 y 2022, alrededor de 1,5 millones de iraníes abandonaron el país, una cifra que equivale al 2% de la población. La causa no es solo económica. La inflación desbocada, la moneda perdiendo valor y la falta de trabajo hacen que muchos sientan que su futuro se tambalea. Además, las barreras a la libertad de expresión, el estricto control social y el miedo a la inestabilidad regional hacen que muchos se sientan inseguros en su propia tierra. Tristemente, la fuga de cerebros es cada vez más grave. Miles de médicos, ingenieros y las mentes más brillantes han optado por irse, llevándose su talento y sus esperanzas a tierras lejanas. Al final, es la historia de una difícil elección. ¿Quedarse para cuidar las raíces? ¿O irse para buscar la oportunidad de volar? Hay una inquietud profunda que vive latente en el corazón de la sociedad iraní moderna. Una historia que rara vez acapara los titulares de los grandes medios, pero que grita su verdad a través de las estadísticas. Según un informe detallado del Instituto de Política Migratoria, Irán ocupa hoy en día el primer lugar mundial en la fuga de cerebros de su clase intelectual. Imagínate esto. Se estima que unos 110.000 académicos e investigadores de origen iraní están entregando su talento en universidades y centros de investigación de prestigio en el extranjero. Pero por favor no me malinterpreten. Su partida no nace de un rechazo a su tierra ni de dar la espalda a sus raíces. Al contrario, en sus corazones sigue vivo un amor inmenso por el suelo iraní. Sin embargo, el anhelo de un futuro más brillante para ellos y para las generaciones que vienen los ha empujado a hacer las maletas. Buscan horizontes donde su talento sea valorado como merece, donde la libertad esté garantizada y la vida no se sienta frenada por barreras invisibles. Esta ola migratoria no es simplemente una bajada en los números de población. Es algo mucho más profundo. Es la pérdida del mañana. Cuando los jóvenes más brillantes se van, Irán pierde su recurso más vital para construir y desarrollar la nación. Y este es, sin duda, uno de los desafíos más grandes que enfrenta el país. Si en nuestros recorridos anteriores hablamos de la regla del velo como un rasgo cultural estricto, hoy quiero invitarlos a mirar esa misma historia bajo una luz mucho más abierta. Justo ahora, en la capital, Teherán, si caminas por sus calles llenas de vida, te encontrarás con un panorama de moda sumamente interesante. Las chicas iraníes están transformando el velo, pasando de verlo como una atadura severa a convertirlo en un accesorio de estilo con mucha personalidad. Verás pañuelos colocados con desenfado, cayendo suavemente sobre los hombros, combinados de forma increíble con gabardinas en tonos pastel, pantalones de mezclilla anchos y zapatillas blancas llenas de energía. Incluso, hay quienes optan por no llevarlo. Esto nos habla de una transformación poderosa. Siguen vistiendo la ropa tradicional, pero le han inyectado el alma de la cultura moderna. Diseñadores talentosos como Faraz Abduli o Nagme Kumari están a la vanguardia, buscando esa armonía entre la tradición islámica y las tendencias contemporáneas. Para ellos, el hijab ya no es solo una norma, sino una parte de su identidad, un lienzo para expresar su creatividad dentro del marco cultural iraní. Al pasear por las zonas comerciales de Teherán o Mashhad,
Te sorprenderías al darte cuenta de que la moda aquí no le pide nada a ningún gran centro comercial del mundo. Desde vestidos largos con esos místicos estampados persas hasta abrigos de corte moderno, pasando por pañuelos de seda impresos a mano y zapatillas importadas, todo se combina con una elegancia exquisita. Y hay un pequeño secreto. Lo que pocos saben es que existen desfiles de moda subterráneos. En estudios discretos, se presentan colecciones inspiradas en la antigua cultura persa lejos de las miradas públicas. La juventud iraní tiene sed de expresar quiénes son a través del color, las texturas y una creatividad que no descansa. Quizás, en una sociedad donde las líneas rojas aún existen, la moda se ha convertido en esa hermosa zona gris. El lugar donde la tradición y la modernidad pueden encontrarse y brillar juntas. Sin embargo, este viaje para descubrir Irán no estaría completo si esquivamos las historias tristes, esas notas graves que reflejan la inestabilidad cultural y política del país. Seguramente recordarán el evento que nos sacudió a todos en el año 2022, cuando Mahsa Amini, una chica kurda de apenas 22 años, fue detenida por la policía de la moral en Teherán, acusada de no llevar el hijab correctamente. Tan solo 3 días después, dio su último suspiro en un hospital. Aunque las autoridades alegaron problemas de salud, la imagen de Mahsa inerte encendió una mecha de indignación que cruzó todas las barreras sociales. Las protestas estallaron por todo Irán, lideradas por mujeres jóvenes y estudiantes. Se cortaron el cabello, quemaron sus velos y gritaron al unísono: mujer, vida, libertad. Esa resistencia no se trataba solo de un trozo de tela. Era un grito desgarrador contra un sistema que intenta controlar el cuerpo, la mente y el derecho a elegir de las personas. La reacción del gobierno fue extremadamente dura y decidida. Más de 19.600 personas fueron detenidas y más de 500 vidas se perdieron en los enfrentamientos. Cortaron el internet y bloquearon las comunicaciones. El caso de Mahsa Amini obligó al mundo entero a mirar a Irán no solo con los ojos del turismo romántico, sino a través del dolor y de un espíritu de resistencia inquebrantable. Fue precisamente esta presión la que puso al gobierno en una encrucijada, obligándolos a relajar la aplicación de la ley del hijab. Esto demuestra que la cultura de los jóvenes está cambiando día a día, y es la señal clara de una lucha que, aunque silenciosa, sigue ardiendo por los derechos humanos. Si alguna vez has tenido la oportunidad de pisar tierras iraníes, sin duda habrás quedado cautivado por la calidez, la sinceridad y esa elegancia innata que define a su gente. Pero, caminando de la mano con esa hospitalidad desbordante, existen inestabilidades políticas que simplemente no podemos ignorar ni ocultar. En Irán, la distancia entre el pueblo y el Estado es un concepto difícil de explicar con palabras. Es como una grieta psicológica profunda que lleva abierta más de 40 años. Los iraníes aman profundamente a su país, adoran su cultura y protegen a su comunidad. Pero muchos se sienten como extraños ante la clase dirigente. Imagínate esto. El sistema político iraní es una mezcla sumamente compleja entre democracia y teocracia. En la cima de la pirámide se encuentra el líder supremo, quien ostenta el poder absoluto sobre lo militar, la justicia y la diplomacia. Aunque el presidente es elegido por votos, todos los candidatos deben pasar por los filtros estrictos del Consejo de Guardianes. La gente acude a las urnas, sí, pero la libertad de elegir no es completa. Y tanto la prensa como las redes sociales viven bajo una vigilancia constante. Sin embargo, aquí nos encontramos con una paradoja fascinante. En diciembre de 2024, Irán levantó la prohibición sobre WhatsApp y Google Play Store. E incluso tiene planes de reabrir las puertas a Telegram e Instagram. Pero sorprendentemente, hasta mayo de 2025, aún no hay ninguna confirmación sobre un cambio similar para Facebook, X o YouTube. Lo irónico y hasta cruel de esta situación es que, mientras los propios funcionarios del gobierno utilizan estas plataformas libremente, los periodistas, artistas o blogueros podrían enfrentar penas de prisión si se atreven a cruzar la línea permitida. Ni siquiera la educación escapa a este control. Quizás, en el fondo del corazón de cada iraní, se esconde una preocupación silenciosa. Existe el Irán de la memoria y el orgullo, el de los vibrantes festivales de Nauruz,
de los versos apasionados del poeta Hafiz y de sus majestuosas montañas. El gobierno tiene el poder, es cierto, pero también carga con las limitaciones que ellos mismos han creado. La constitución iraní protege los derechos de las minorías religiosas, como el cristianismo, el judaísmo y el zoroastrismo, credos reconocidos por el Estado. De hecho, lo que pocos saben es que la comunidad judía en Irán es una de las más grandes de Oriente Medio fuera de Israel, con docenas de sinagogas que siguen funcionando. Los zoroastrianos continúan celebrando el Nauruz y manteniendo viva su llama sagrada milenaria. Las iglesias cristianas también tienen su lugar en este paisaje. Sin embargo, la realidad es mucho más dura para la fe Bahá'í, una religión nacida en Irán en el siglo XIX, pero considerada herejía y no reconocida. A sus seguidores se les niega la entrada a la universidad, pierden oportunidades de trabajo y viven bajo la amenaza constante de arrestos o confiscación de bienes. Esa es la gran paradoja de la libertad aquí. Existe, pero viene con condiciones. Especialmente, la conversión religiosa, sobre todo del Islam al cristianismo, conlleva riesgos enormes. Según la ley penal islámica, la apostasía es un delito grave, que puede llevar a la pena de muerte. Aún así, hay una línea muy fina. Puedes creer en lo que elijas, siempre y cuando no lo demuestres en público ni intentes predicar. Para quienes guardan su fe en la privacidad de su hogar, la vida puede ser tranquila. Pero si alzas la voz, podrías ser invitado a un interrogatorio nada agradable. Si las imágenes anteriores te hicieron suspirar pensando, ¡qué hermoso es Irán!, lo que voy a compartir ahora te dará otra perspectiva sobre la vida cotidiana de sus habitantes. Una vida llena de desafíos. Sí, hay una realidad innegable. Si eres un turista que llega con dólares o euros, Irán es verdaderamente un paraíso de precios bajos. Una comida tradicional abundante te costará apenas unos $, y un hotel de 4 estrellas puede ser más barato que un hostal sencillo en Europa. Pero para la gente local, especialmente para la clase media y trabajadora, la vida es una cadena de días que ponen a prueba su resistencia. La inflación ha oscilado entre el 31 y el 37% en los últimos años. Cuando el precio de los alimentos básicos se duplica, muchas familias sobreviven únicamente gracias a las remesas que envían sus parientes desde el extranjero. Esos son los contrastes que se entrelazan entre la belleza y el dolor en esta mística tierra persa. Irán es un nombre que despierta sentimientos encontrados. La naturaleza ha sido generosa con esta tierra, regalándole recursos abundantes y un clima diverso que va desde montañas nevadas hasta desiertos infinitos, sumado a una base educativa y de infraestructura sólida. Sin embargo, sobre este cuadro se proyecta la sombra gris de las sanciones internacionales y las fallas en la gestión económica, haciendo que la moneda nacional caiga sin frenos. Solo en el año 2023, el rial perdió más del 40% de su valor frente al dólar, creando una presión invisible pero asfixiante sobre la vida diaria. Un habitante de Teherán me compartió una vez una frase llena de amargura, pero tremendamente realista. Aquí, si tienes dinero, la vida es bella como un sueño. Pero si no, esta tierra te enseña lo que es la verdadera resiliencia. Esa frase resume a la perfección la doble realidad que coexiste aquí. Un Irán habitable y lleno de comodidades para algunos, y otro que lucha por sobrevivir. No obstante, en nuestro viaje de hoy, dejemos por un momento esas pesadas historias de macroeconomía a un lado. Quiero invitarte a que me acompañes a profundizar en estas tierras, a tocar la esencia cultural única de su gente. Esas cosas hermosas que, sin duda, siguen brillando silenciosamente a pesar de cualquier circunstancia. Dirijamos la mirada hacia el noroeste de Irán, allí donde se despliegan las tierras de las 3 grandes provincias de la región de Azerbaiyán. Azerbaiyán Occidental, Oriental y Ardabil. Pero, créeme, estos no son simples nombres en un mapa administrativo. Son el gran hogar de más de 16 millones de azeríes, una de las comunidades étnicas más vastas e influyentes de esta nación. Llevan en su sangre y en su lengua la herencia turca, custodiando celosamente un tesoro cultural único, lleno de danzas que hipnotizan,
instrumentos que narran historias antiguas y una gastronomía que es pura identidad. Y si tuviéramos que elegir un corazón palpitante para esta tierra, sin duda, ese sería Tabriz. Es una ciudad mágica donde la antigüedad milenaria danza con el ritmo vibrante del comercio moderno. Tabriz fue, en su momento, un eslabón vital en la legendaria Ruta de la Seda. Al llegar aquí, es imposible no perderse en el Gran Bazar, el mercado cubierto más grande y antiguo del mundo, reconocido por la UNESCO. Imagínate esto. Caminas por callejones adoquinados, rozas con tus dedos los marcos de madera añejados por el tiempo, y te fundes con la marea humana que da vida al lugar cada día. Todo aquí es un testimonio vivo de la fuerza de una urbe que ha resistido el paso de los milenios. Pero Tabriz es más que comercio. Ha sido la cuna de poetas, eruditos y las mentes más brillantes de Irán. Ahora surge una pregunta inevitable. ¿Por qué una región tan rica humana y culturalmente suele estar ausente en los documentales de viajes más populares? La respuesta yace en la complejidad de la política y la logística. Geográficamente, al estar pegada a las fronteras de Azerbaiyán y Turquía, llegar hasta aquí requiere una planificación meticulosa. Pero, mirando más profundo, existe una sensibilidad étnica palpable. La inmensa presencia azerí, en medio de un contexto regional tenso, ha convertido a esta zona en un tema que los medios a menudo prefieren esquivar. Sin embargo, desde mi punto de vista, ignorar estas tres provincias es perderse una pieza fundamental del rompecabezas iraní. Es aquí donde el idioma azerí resuena junto al persa, donde una taza de té se sirve al estilo turco, pero se ofrece con la inconfundible y cálida hospitalidad persa. Lejos del bullicio urbano, existe otra cara de Irán que tristemente se desvanece poco a poco. La vida de las tribus nómadas como los Qashqai, los Bakhtiari o los Baluch. Sorprendentemente, hasta el día de hoy, en las inmensas estepas, miles de personas mantienen viva la tradición de pastorear ganado, levantar tiendas según la estación y transmitir costumbres ancestrales de generación en generación. Entre ellos, la tribu Qashqai se alza como un símbolo con cerca de 400.000 miembros, viviendo principalmente alrededor de Shiraz y la provincia de Fars. Los Qashqai tienen raíces turcas y sienten un orgullo inmenso por su estilo de vida migratorio. La imagen es poderosa. Hombres a caballo guiando rebaños a través de las colinas y mujeres tejiendo esas alfombras tribales legendarias, que son, en esencia, el alma de esta tierra. Las mujeres Qashqai, envueltas en vestimentas de colores vibrantes y con sus pañuelos intrincados, no solo mantienen el hogar. Son verdaderas artesanas, las guardianas del idioma, la música y el espíritu de su comunidad. No obstante, su mundo enfrenta presiones sin precedentes. El cambio climático ha traído inviernos más crueles y los pastos verdes son cada vez más escasos. Sumado a esto, las políticas gubernamentales de asentamiento han forzado a muchos a abandonar la estepa para mudarse a las ciudades. Esta integración a la vida moderna está haciendo que las nuevas generaciones pierdan la conexión con su identidad. Para mí, el nomadismo en Irán no es solo una forma de sobrevivir, es un patrimonio vivo. Un testigo de miles de años de historia. Las hermosas alfombras Qashqai no deberían ser vistas solo como un souvenir para turistas. Necesitamos esforzarnos más para preservar y reconocer su valor. No como piezas de museo, sino como una parte radiante y viva del Irán de hoy. Después de sumergirnos en tanta belleza cultural y calidez humana, quizás te resulte sorprendentemente contradictorio saber que la política exterior, y en especial la tensa relación con Israel, es la principal razón que ha empujado a Irán hacia un aislamiento casi total. Pero hay que entender algo fundamental. En el fondo, este es un enfrentamiento ideológico entre el Estado iraní y el Estado de Israel, no un odio entre los pueblos. Desde la Revolución Islámica de 1979, el gobierno ha mantenido una postura inquebrantable, negando la existencia de Israel, y es común escuchar consignas muy duras en las manifestaciones organizadas por el Estado. Sin embargo, imagínate esto. Si te atreves a correr esa cortina política y entras en una cafetería moderna de Teherán o te sientas en las aulas universitarias de Isfahán,
te toparás con una realidad completamente distinta. Esa hostilidad a nivel gubernamental ha alejado a Irán de Occidente, trayendo consigo una cascada de sanciones y soledad diplomática. Las consecuencias han sido devastadoras para la economía, la educación y la ciencia. Y lo que es realmente desgarrador es ver que son los iraníes comunes, personas que nada tienen que ver con la política, quienes pagan el precio más alto por las decisiones de sus líderes. La verdad, pura y simple, es que la gran mayoría de la gente solo anhela una vida tranquila, estar conectados con el mundo y tener oportunidades para crecer. No odian a Israel, ni al pueblo judío. Lo que detestan es la pobreza, el aislamiento y esas barreras invisibles que les impiden vivir como cualquier otro joven en el resto del planeta. Esa es la verdadera tragedia de este conflicto. Decisiones ideológicas de alto nivel, aplastando los hombros de seres humanos que solo quieren libertad para estudiar, trabajar y amar. Entonces, surge la gran pregunta: ¿deberías viajar a Irán? Mi consejo más sincero es un rotundo sí, siempre y cuando estés dispuesto a abrir tu mente y prepararte a conciencia. Quizás no sea el destino más sencillo, pero sin duda será uno de los viajes más transformadores de tu vida. Hablemos de logística. Para entrar, casi todos los viajeros necesitan visa. Tienes 3 caminos: la visa electrónica, la visa a la llegada en el aeropuerto o tramitarla en la embajada. Pero ojo con esto: los ciudadanos de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá deben obligatoriamente contratar un tour con guía y no pueden solicitar la visa al llegar. Y un detalle crucial: si tu pasaporte tiene un sello de entrada a Israel, te denegarán el acceso a Irán inmediatamente. El costo de la visa oscila entre los $30 y los $90, y necesitarás un pasaporte con 6 meses de vigencia, fotos, boletos aéreos, reserva de hotel y seguro de viaje. En cuanto a la cultura y las normas, este es un lugar que exige respeto absoluto. Las mujeres deben llevar el hijab, cubrir sus brazos y usar pantalones holgados. Los hombres deben evitar los pantalones cortos o camisetas sin mangas. Es mejor reservar las muestras de cariño para la privacidad. Además, como las tarjetas internacionales no funcionan aquí, tendrás que llevar todo tu dinero en efectivo, dólares o euros, para cambiarlo allá. El alcohol está totalmente prohibido por ley. Y si decides conducir, prepárate para unas reglas de tráfico bastante estrictas. El inglés no se habla mucho en las zonas rurales, así que aprender unas cuantas frases básicas en persa será tu llave maestra para conectar con la gente. Por otro lado, el transporte es excelente. Los taxis, autobuses y trenes son limpios, baratos y puntuales. Y un consejo vital: para usar redes sociales como Facebook o YouTube, es indispensable que instales una VPN antes de aterrizar. Los iraníes son increíblemente hospitalarios, hasta un punto que te dejará sin palabras. No te extrañes si te invitan a cenar a sus casas o te saludan con efusividad en la calle. Eso sí, para mantenerte seguro y ser cortés, evita hablar de política o religión en público. La mejor época para ir es durante la primavera, de marzo a mayo, o en otoño, entre septiembre y octubre, cuando el clima es delicioso, rondando los 20 grados. El verano puede ser sofocante en el sur y el desierto, mientras que el invierno en el norte trae frío y nieve. Al recorrer el país, notarás una fuerte presencia policial. Es parte de su estricto sistema de seguridad. Aunque buscan mantener el orden, debes estar alerta. Un riesgo latente son los delincuentes que se hacen pasar por policías de civil para robar. Si alguien te pide revisar tus documentos o equipaje en la calle, mantén la calma y exige ir a una comisaría oficial o a un lugar con mucha gente. Los viajeros con doble nacionalidad también deben tener precaución extra. Muchos gobiernos han emitido alertas por esto, reflejando la sensibilidad del entorno. Pero por favor, no dejes que el miedo te impida descubrir las joyas ocultas de esta tierra. Más allá de las famosas Shiraz o Isfahán, no te pierdas el pueblo escalonado de Masulé, la hermosa isla de Kish, los manantiales de Badab es-Surt o la histórica Tabriz. Cada rincón tiene una magia propia, esperando a los viajeros pacientes. Para cerrar, quiero enfatizar algo vital. El pueblo iraní no es su gobierno. Son personas cultas, amantes del arte
cálidas y que luchan día a día por un cambio, aunque sea con pasos silenciosos. Aman su país, pero no quieren estar atados a dogmas del pasado. Así que, cuando alguien te pregunte, ¿cómo es Irán?, entiende que no se puede responder con un simple bueno o malo. Irán no es una imagen en blanco y negro. Es un mosaico complejo, hecho de miles de fragmentos de historia, religión, cultura y sueños pendientes. La última pregunta que te dejo es: ¿estás dispuesto a mirar a Irán no a través del lente político, sino con tu propio corazón? ¿Estás listo para escuchar, sin juzgar? Gracias por acompañarme en esta travesía tan especial hasta el último segundo. Si sientes que este relato te ha dado una nueva perspectiva, regálanos un me gusta. Compártelo con esos amigos que aman viajar y déjanos tu opinión en los comentarios. Su interacción es el motor que nos impulsa a seguir explorando. Nos vemos en la próxima aventura.